Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Quiero invitarles para que por favor abran sus Biblias en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, a partir del versículo 27 vamos a leer unos textos allí. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 27 al 32. ¿Lo tienen? Leemos en el nombre de Jesús el Señor. Estas son palabras de Jesús el Señor. Él dijo: ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Se ha dicho: el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que, excepto en caso de fidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Hemos leído esta mañana estas palabras de nuestro Señor. Y en este señorío tuyo nosotros hemos experimentado la grandeza de tu reino, la verdad de la fe en Cristo Jesús y la esperanza que tenemos de la resurrección de los muertos para compartir tu gloria y ser tu familia. Señor, yo te ruego que esta mañana abras el corazón de todos mis hermanos, que abras el corazón de todos los que nos escuchan por Íntima Devoción Radio, por la iglesia de Río Negro que está allí reunida, por la iglesia de Cereté que está reunida, por la iglesia de Turbo, por la iglesia de Maicao y por todos los que nos ven en cualquier lugar del mundo, para que esta mañana tu palabra traiga sobre nosotros limpieza, para que haya decisiones firmes frente a nuestro caminar y que despojándonos de todo egoísmo deseemos tener un corazón conforme a tu voluntad. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, queridos hermanos, por favor. Corazón infiel, el dañino pecado de adulterio. Al pensar en este texto, fue inevitable para mí pensar en dos situaciones particulares que he vivido. La primera ocurrió hace varios años atrás mientras trabajaba para una entidad financiera de Colombia. Tuve la oportunidad de conocer a un compañero de trabajo que estaba completamente inmerso en la inmoralidad sexual. Él estaba casado, tenía hijos en su matrimonio, tenía buena fama de ser conversador, gracioso, amable, buen bailarín, pero además se caracterizaba por ser un consumidor y además transmisor o emisor de pornografía. Cuando yo recién estaba entrado a esa entidad financiera, un día este hombre, a quien yo no conocía para ese instante, comenzó a enviarme correos electrónicos con presentaciones en PowerPoint que contenían imágenes pornográficas. Si soy sincero, la pornografía no ha sido una debilidad para mí.
Así que las primeras presentaciones las abrí, pero inmediatamente al ver de qué se trataba, cerraba esas presentaciones y eliminaba el correo de mis bandejas. Y lo hacía por varias razones. La primera, porque siempre he visto la pornografía como un gran peligro y en vez de producirme satisfacción, me produce como temor, asco. Y la segunda es porque mi computador estaba puesto de tal manera que el resto de la oficina veía lo que yo hacía, entonces sentía vergüenza que me vieran haciendo esto. Les dije que las primeras veces caí en la trampa de abrir porque llegaba con títulos de temas laborales, así que yo me sentía engañado. Sin embargo, un día tomé la decisión de llamarlo y aunque no lo conocía, después de presentarme amablemente, le pedí que me sacara de su lista de difusión porque no quería recibir más esa cadena de correos. Años más tarde tuvimos la oportunidad de conocernos y en ese proceso de conocernos, el hombre un día se acerca a mi oficina para contarme de sus andanzas con mujeres que no eran su esposa, y lo cual incluía compañeras de la oficina, las cuales también eran casadas. Según él, su vida matrimonial era un desastre, y él siempre aducía su comportamiento excesivo hacia la inmoralidad sexual a la frialdad relacional que tenía su esposa hacia él. Él decía, ella no me dice mi amor, ella no me dice te quiero, ella escasamente me llama por mi nombre de una manera tan ruda que yo me siento agredido y no amado. Yo le compartí el mensaje del Evangelio y descubrí que aunque respetuosamente lo escuchaba, él nunca llegó a ponerlo en práctica. Me escuchaba con agrado, me ponía atención, pero nunca lo puso en práctica. Sus andanzas lo llevaron a dos asuntos que me parecieron delicados. El primero es que una vez se metió con una mujer casada mientras su esposo estaba viajando, haciendo un viaje de varios meses, y esa relación sentimental, amorosa y sexual lo llevó a quedar en embarazo, pero él le pidió a ella que abortaran y en el aborto inclusive la mujer estuvo a punto de perder la vida. La segunda cosa que me pareció muy delicada es que sus andanzas lo llevaron a practicar el robo en la entidad financiera para la que ambos trabajábamos. De hecho, luego de mi renuncia yo no volví a saber nada más de él. Sin duda, este hombre nunca mostró arrepentimiento y se acostumbró a la intención y a la práctica del adulterio. Quiero reiterar algo que mencioné. Él me escuchaba cuando yo le predicaba el Evangelio. De hecho, se congregó en 3 oportunidades en la iglesia, pero nunca puso en práctica lo que escuchó. Y quiero que no pierda esto de vista. Escuchaba el mensaje, pero no ponía en práctica. La segunda situación que le quiero compartir es que años después, y siendo ya pastor de tiempo completo, un hombre de la iglesia me pidió que le regalara unos minutos porque deseaba hablar conmigo. Luego de fijar una cita, este hermano en la fe llegó muy puntual y sin mucho rodeo empezó la conversación diciéndome, pastor, he pecado, he adulterado. Esta confesión no me sorprendió, puede ser algo que le ocurra a cualquier persona, pero sí me impactó tremendamente al punto que mientras él seguía hablando, yo trasladé mis pensamientos a lo que vendría más adelante. ¿Cómo se lo confesaría a su esposa? ¿Qué consecuencias dejaría este pecado? Y además, lo más difícil, ¿estaría su esposa dispuesta a perdonarlo? Ese hombre estaba verdaderamente arrepentido. Sus lágrimas, su postura corporal, su dolor eran evidentes. Él no tenía miedo a las consecuencias. Él en realidad ni siquiera estaba pensando mucho en cómo hablarlo con su esposa. Este hombre tenía un profundo dolor, pero su dolor era por haber pecado contra el Señor. Él me decía, sé que tengo que asumir las consecuencias y estoy dispuesto, pero ¿cómo arreglo mi comunión con el Señor? Ahora bien, como es mi costumbre, yo comencé a hacerle unas preguntas acerca de lo que había pasado y cómo ocurrieron las cosas. Le soy franco que en mi malicia yo pensé que él me había dicho que se había escapado con una mujer, que se había ido a un motel o que en algún lugar privado había tenido relaciones sexuales con la mujer. Pero para sorpresa mía y como algo que yo no esperaba, el hermano en la fe me dice que él no ha tenido relaciones sexuales con la dama que estaba inmersa en el asunto.
Tampoco se había besado con ella, y si mal no recuerdo, ni siquiera le había tocado una mano. Cuando yo escuché esto, entonces procedí a preguntarle: amigo, entonces, ¿por qué dices que adulteraste? A lo que el hermano respondió: porque el Señor Jesús dijo que si yo codiciaba a una mujer, ya había adulterado con ella en mi corazón. Me quedé en shock por unos segundos y le dije: tienes razón. Y sé que mientras usted escucha estas dos historias, tal vez usted piense: pero eso no es adulterio. Sin embargo, el Señor Jesús dijo: sí es adulterio. Tal vez usted insistirá en decir: no, pastor, eso fue un romance pasajero y es muy exagerado ese hermano que dijo haber adulterado solo por haber tenido conversaciones telefónicas subidas de tono con otra mujer que no es su esposa. Escúchame bien, si tú insistes en pensar así, estarás negando lo que el Señor afirmó. Él dijo que sí es adulterio. Al retomar los textos, Jesús dijo: ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo, ese yo les digo no está siendo hablado por alguien que es un recién aparecido. Es el mismo Dios que se ha hecho hombre y que viene a establecer la forma correcta de entender la ley. Él dice: pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Aquí está hablando de cualquiera. Y antes de seguir, quiero hacer un paréntesis. Este tema es tanto para los que son heterosexuales e inclusive para aquellos que tienen fobia, miedo o rabia contra los homosexuales, porque también puede haber adulterio cuando una mujer codicia a otra mujer, cuando un hombre codicia a otro hombre. Si usted observa, el Señor Jesús aquí no dice hablando exactamente de un varón, sino que dice cualquiera. Y dice cualquiera por múltiples razones. La primera es: para el momento en que Jesús ha venido a manifestarse en su ministerio terrenal, los judíos habían dicho cosas como: bueno, los hombres no adulteramos, quienes adulteran son las mujeres. Y ellos decían que no adulteraban porque incluso los patriarcas tuvieron varias esposas, los hombres de Dios en el pasado tuvieron varias esposas, así que trasladaron el tema del adulterio con exclusividad solo para las mujeres. Si una mujer tenía a alguien diferente a su esposo, entonces ella era adúltera. Si un hombre tenía otra mujer diferente a si un hombre tenía una mujer diferente a su esposa, entonces no, decían que era muy capaz, que era muy fuerte y trataban de tapar su pecado. También decían cosas como estas: si un hombre soltero se enamora de una mujer casada y tiene relaciones sexuales con ella, entonces ella es la adúltera y él es fornicario. Es una cosa más sencilla. Contra los fornicarios no había exactamente una ley que los llevara a la muerte, contra los adúlteros sí. Así que ellos empezaron a seleccionar quiénes eran adúlteros y quiénes no. Y Jesús dice: no cambien la ley. Yo les voy a decir lo que esto significa. Cualquiera, sea casado o sea soltero, sea hombre o sea mujer, que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. ¿Y por qué decían ellos esto acerca del adulterio? Porque la Biblia en el Antiguo Testamento hablaba acerca del adulterio como la acción de tener relaciones sexuales con una mujer casada. Así que, como decía que era con una mujer casada, ellos lo limitaban solo a ese asunto. ¿Recuerda usted, por ejemplo, que en San Juan capítulo 8 se nos narra que a Jesús le llevaron una mujer que fue hallada en el acto mismo del adulterio? Lo interesante es: ¿por qué no llevaron al adúltero con ella? Si adulterio era tener relaciones sexuales con alguien que no era su esposo, ¿dónde estaba el adúltero? Ellos consideraban que ese hombre no era adúltero, pero quieren exigirle al Señor Jesús que abra su boca para permitir que esa mujer sea apedreada. Usted sabe cómo termina la historia. Mire lo que dice Levítico capítulo 20, versículo 10. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, y mire lo que dice Dios: tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Habla de ambos, pero en la época del Señor Jesús solamente habían cargado este tema a las mujeres.
Por eso es que el Señor Jesús, que es Dios hecho hombre, dice que el alcance de este mandamiento es mucho mayor. Primero, cobija a todas las personas que sienten deseo por otra persona que no es su esposa. Pero además va a decir una cosa muy importante, y es que adulterio no es solo la acción, sino la intención. Mire Mateo 5:28 una vez más. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Así que adulterar es la intención y la acción. Y este es un tema que nos debe a nosotros llevar a abrir nuestra mente, porque tenemos la tendencia a juzgar con severidad a aquellos que son descubiertos en actos de inmoralidad sexual. Sin embargo, pocas veces hablamos de aquello que es fantasioso. El Señor Jesús dice que el deseo de tener relaciones sexuales con otra persona es adulterio mental y por lo tanto es pecado. Él enfatizó que si el acto es equivocado, también lo es su intención. Piensa en esto. Un hombre puede no tener relaciones sexuales con una mujer porque es imposible que él la alcance. Piense en nuestras modelos de la televisión o de la farándula colombiana. Piense también en las reinas de belleza. Ellas son objeto de deseo. ¿Y por qué muchos hombres no tienen relaciones sexuales con ella? Porque ella ni los mira, ni los conoce. Sin embargo, el Señor Jesús va a decir, no importa que no llegues al acto. Si lo piensas, si tienes la intención, entonces has pecado porque tu adulterio es mental, tu adulterio es interior. Y además Jesús quiere decirnos una cosa, dejen de pensar que si un acto es equivocado, pero uno no lo hace, aunque tenga la intención, entonces la intención no es mala. Recuerdan que a todos nos educaron con esta premisa, la intención es la que vale. Recuerdo a un hermano de mi mamá, ella cuenta esta historia, que una vez se fue de la casa y entonces se fue para otra ciudad y se fue peleado con los papás y después de casi un mes volvió dizque todo arrepentido y cuando llegó arrepentido le dice a la mamá, ma, ¿cómo te parece que yo te traía cocorico? Pero es que me cogió tanto hambre en el bus que yo me lo comí, pero ma, acuérdese, la intención es la que vale. Tenemos a muchos adúlteros en medio de nosotros que no han tocado a otra mujer, pero han adulterado en su corazón. Tenemos a muchas adúlteras en medio de nosotros que no han permitido que otro hombre les toque la mano, pero ellas están pensando en él. Algunas personas piensan que son fieles a su cónyuge porque no han hecho nada con el cuerpo. Pero el Señor Jesús dice que ser fiel al cónyuge con el cuerpo y no con la mente es exactamente igual a llegar a la acción. Me hago entender. Si algunos dicen, no, yo soy fiel con mi cuerpo aunque piense muchas cosas, Jesús dice, eres un infiel, eres un adúltero. Por una razón. Al final, los resultados son los mismos. Romper la confianza que es vital para un matrimonio sólido. Hay parejas que están teniendo muchos problemas por una razón. Ella sabe que en el corazón de él hay inmoralidad sexual. Y aunque él alega que nunca ha estado con otra mujer, lo que ella sabe es espiritual porque ella sabe que él en su corazón está deseando a otra mujer que no es ella. Y esto hace que el matrimonio tambalee. ¿Cuál es el resultado del adulterio? Romper la confianza que es vital para un matrimonio sólido. Quiero aclarar antes de seguir que el Señor Jesús no está condenando el interés natural en el sexo opuesto ni en el deseo sano, en el deseo sexual. Él está condenando el dejar deliberada y repetidamente que el corazón, que es el lugar más íntimo del ser y donde procede toda la vida, las emociones, los pensamientos y los sentimientos, se llene de fantasías que serían malas si se hicieran realidad. Jesús está hablando de las fantasías sexuales.
un tema poco explorado, pero que esas fantasías son absolutamente dañinas, porque esas fantasías terminan contaminando el alma y envolviéndola en una espiral diabólica de pecado. Algunas personas dicen, no, a mí me gusta estar con otro hombre que no es mi esposo, pero no tenemos nada, salimos a tomar café, nos vemos un momento en la tienda, me gusta hablar telefónicamente con él o con ella. Quiero que sepas, estás tú mismo minando la confianza que tu hogar necesita para permanecer sólido. Algunos hombres dicen, no, a mí me gusta salir con mi exnovia, hoy en día ya no tenemos nada, de hecho algunas veces nos acompaña el esposo de él o de ella y tomamos un café, otras veces estamos solos. Quiero que sepas, tú estás minando la confianza que se necesita para tener un hogar sólido. No, es que yo ya no siento nada por personas que estuvieron en mi pasado, simplemente tenemos una muy buena amistad, esto es cuestión de madurez. Algunas veces el exceso de madurez lleva a la gente a tener excesiva confianza y se cumple lo que también dice la premisa, donde hubo fuego, cenizas quedan. Si usted observa al apóstol Pablo hablando por medio del Espíritu Santo acerca del matrimonio, él dice cosas tan impactantes como estas. Ya cada uno no es dueño de su propio ser, ya no es dueño de su propio cuerpo. Ahora el esposo no se pertenece a sí mismo, ni la esposa se pertenece a sí mismo. Yo como hombre casado tengo claro, mi vida, mi cuerpo, lo que yo soy, le pertenece a mi esposa. Hace algunos días atrás tuve la oportunidad de estar en unos días de descanso con mi familia. En una de las noches, el pastor nos invitó a cenar a toda la familia, estábamos con mis suegros también, pero mi niña empezó a sentirse incómoda, ya estaba un poco muy tarde, así que yo comí muy a la carrera y le dije a mi esposa, si quieres hagamos una cosa, termina tú y yo me voy a descansar con la niña. Mi esposa me dice, yo voy a terminar de comer y nos vamos junticos. Así que me salí del lugar donde estábamos porque había unos cantantes que estaban cantando una música romántica tan linda, pero mi niña ya estaba muy afectada. Cuando salí al hall, resulta que una muchacha que estaba allí me mandó pedir el teléfono porque ella estaba cumpliendo años y parece que le caí en gracia. Yo le mandé responder con el mesero, tengo dueños. Y estaba pensando en Jesús el Señor como dueño, estaba pensando en mi esposa es mi dueña. Así que si una mujer quisiera tener una relación sexual conmigo, invitarme a salir café, yo le diría, oye, me encantaría que le pidieras permiso a mi esposa a ver si nos da permiso de salir. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero quisiera que esta mañana miráramos algunas consideraciones acerca de lo que el Señor Jesús dijo del adulterio. En primer lugar, el adulterio rompe la relación con Dios. No se puede ser adúltero y tener buena relación con Dios. En Ezequiel capítulo 16, versículo 38 dice, te juzgaré como a una adúltera y homicida y derramaré sobre ti mi ira y mi celo. Dios no le está hablando ahí a una extraña. Dios le está hablando a su propio pueblo, a quien él considera su propia esposa y su novia. La razón por la cual Dios detesta al adúltero y a los adúlteros es porque este pecado de adulterio representa la apostasía de su pueblo. La Biblia dice que la apostasía es aquel tipo de acción en el que una persona en un primer momento ama al Señor, recibe el Evangelio, pero con el paso del tiempo empieza a desviarse. Y no solo se descarría, sino que después de desviarse empieza a atacar a aquel Señor que le había liberado, a aquel Señor que le había amado y a ese pueblo que lo había acogido. ¿Qué es apostasía? Supongamos que yo hoy les muestre a ustedes el amor del Evangelio, les predique el amor del Evangelio, pero me empiezo a desviar. Y al desviarme dentro de algunos años yo me convierta en enemigo de ustedes y desde afuera yo empiece a atacar a esta iglesia y empiece a decir en los medios de comunicación es que yo sé cosas de la iglesia, es que en la iglesia hay unos hipócritas, es que los pastores son unos hipócritas, es que la gente es falsa. ¿Qué ocurrió conmigo? Me convertí en un apóstata. Ahora bien, la razón por la cual Dios detesta el adulterio y a los adúlteros es porque este pecado representa la apostasía de su pueblo. ¿Qué hace un adúltero? ¿Acaso un adúltero no va y después de haber amado a su pareja empieza a hablar mal de ella?
¿Cuántas veces no hemos escuchado historias de hombres que se enamoran de una mujer que no es su esposa, pero van y le dicen, no, es que esa mujer es terrible, es desaseada, es muy ignorante, uno no puede hablar con ella, parece un ogro, es derrochona, gasta mucho? Ese hombre está apostatando. Porque a esa mujer que amó en un principio ahora está hablando mal de ella y empieza a atacarle. No, es que yo estoy con ella por los hijos. Ese es el discurso que constantemente los hombres usan. Cuando apostata una mujer de su esposo, cuando se va y habla con otros y dice cosas, no, es que no sé, ya no me hallo con él, yo lo veo sin liderazgo, no me veo futuro con él, estoy pensando en mí, ya no estoy pensando en el hogar, ya no pienso en él. Esa es una adúltera porque está apostatando. ¿Apostatando de qué? Del compromiso que dijo cuando expresó ante un ministro, ante un juez, notario, representante, dijo, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en la alegría, en la tristeza. En muchos pasajes de la profecía bíblica, Dios compara la relación con su pueblo como la relación de un esposo con su esposa. Y cada vez que el pueblo de Dios se desviaba, entonces Dios venía con unos tremendos poemas de amor, de despecho, y empezaba a decirles, ustedes me han abandonado. Pero también les decía, ustedes son una adúltera, se han desviado tras dioses falsos. Cuando el pueblo de Dios era infiel, ¿saben cómo eran infieles? Se desviaban para adorar a otros dioses o ídolos, y Dios les declaraba su infidelidad y apostasía como adulterio. No hay diferencia entre alguien que adora ídolos, estatuas, con alguien que comete adulterio en su corazón o en una acción de inmoralidad sexual. Algunas veces hay gente que dice, ay, no, es que miren los católicos como son adorando ídolos, pero resulta que Dios está viendo a ese que critica exactamente igual al que adora ídolos porque es un apóstata de la fe verdadera. ¿Qué pasa con esas personas? Esas personas han recibido la provisión de Dios, han recibido la vida, han recibido la salvación, el llamado del mensaje, pero ellos deciden adorar a la Virgen de Chiquinquirá, a la Virgen de María Auxiliadora y a cuánta cosa hay. Sin embargo, esas personas son vistas por Dios iguales a aquellos que en su corazón empiezan a tener afecto por otra persona que no es su esposa. ¿Y qué dice Dios? Ambos son adúlteros. La segunda razón por la cual Dios detesta el pecado de adulterio es porque rompe la relación de esposos. Y al romper la relación de esposos, entonces van a empezar a llegar actos de rebeldía, actos de enojo. Va a empezar a brotar la raíz de amargura y se va a extender y va a convertir el hogar en un bosque de infelicidad en el que constantemente habrá maltratos, peleas, discordias, discusión, hasta que lleguen al punto de la separación o el divorcio. El apóstol Juan, hablando acerca de cómo tiene que ser la relación entre nosotros los seres humanos y cómo esa relación confirma que podemos tener buena relación con Dios, escribió en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 20, lo siguiente. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. La relación de esposos es una relación que es mucho más espiritual que física. Algunas veces la gente se casa porque lo que quieren es legalizar la manera de tener sexo con una persona que físicamente les encanta. Pero eso no es intimidad. La intimidad es poder vincularme espiritualmente primero con esa persona. ¿Por qué Dios ha dicho cosas como no se casen en yugo desigual, no armen sociedades en yugo desigual? Porque cuando somos novios todo parece igual, nos gustan las mismas cosas, vemos las mismas películas, nos comemos las mismas papas juntos cuando vamos a comer hamburguesa. Sin embargo, cuando entramos a la relación de matrimonio nos damos cuenta que la relación de matrimonio no es relación de dos, sino de tres. El Espíritu del Señor, el hombre y la mujer. Pero resulta que uno de ellos dice, no me interesa que el Espíritu de Dios esté en medio de nosotros. ¿Cómo cree usted que se empieza a sentir aquel que decía tener temor de Dios?
empieza a perder a esa persona y por supuesto a perder el vínculo con el Espíritu de Dios. Ahora bien, como la relación íntima es más espiritual y por supuesto muchísimo más que sexual, Dios está diciendo cosas como estas. Si tú rompes tu vínculo con una persona que dices amar y además empiezas a decir que la odias, que la detestas, que la desprecias, que ya no te ves con ella, pues entonces también estás despreciándome a mí porque este vínculo es de 3, no es de 2. La relación de amor entre un esposo y una esposa tiene un alto nivel de misterio. Entrar en la relación de matrimonio es entrar en un acto que es misterioso, ya que es el matrimonio la más cercana representación de la relación entre Jesucristo y su iglesia. Por eso es que cuando la intimidad con un tercero llega por medio del adulterio, se rompe el vínculo espiritual con el esposo, con la esposa. Y al romperlo, ratifica lo que dijimos en el primer punto. Se rompe la relación con Dios. No hay forma de que un adúltero pueda seguir adorando a Dios con corazón sincero. No hay forma. No hay forma que una persona pueda adulterar y a la vez agradar a Dios. No hay forma que una persona pueda adulterar. Y escúcheme, ya dije que adulterio no es solo la acción, sino la intención. Y estar a la vez en comunión con Dios no es posible. Es posible el arrepentimiento y eso significa reconocer que el acto estaba mal, que el pensamiento estaba mal. Pero mientras se insista en hacer ambas cosas, no será posible tener comunión con Dios porque Dios dirá, eres un mentiroso. Dices que me amas, pero odias a tu hermano, porque si lo amaras, lo respetarías, lo guardarías. Y les decía que la relación entre esposo y esposa tiene un alto nivel de misterio, que el apóstol Pablo, tomando palabras de Dios en la carta a los Efesios, va a decir lo siguiente. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Dice, esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Cuando un hombre y una mujer llegan al estado honroso del matrimonio, Dios comienza a ver a esas dos personas como una unidad. Ya no son dos, aunque se vean físicamente dos, ahora son uno solo. El Señor Jesús dijo en Mateo 19, versículos 4 y siguientes, ¿no han leído que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Como tantas veces ha dicho nuestro hermano José Ramito, Dios hizo Adán y Eva y no Adán y Eva Risto. No, Dios los hizo hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, mire el misterio, sino uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Puede pensar usted en esto? Cuando tú me ves como un cuerpo, ahora estás viendo solo una parte de mí. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta que en las escasas oportunidades que he venido al templo solo, lo primero que usted me pregunta es por la otra parte de mí, pastor y la esposa. Y ahora se extiende la pregunta, pastor, la esposa y la niña. Porque ustedes ya aprendieron a verme a ella y a mí como una unidad. Ya no somos más dos. Cuando mi esposa va de visita los martes donde sus padres, lo primero que ellos preguntan es, ¿y Nick? Porque ya aprendieron a verla como una unidad conmigo. Y ellos saben que cuando estamos separados hay una tensión. Y entonces todo el tiempo preguntan, ¿qué sabes? ¿Y cómo vas? ¿Ya almorzó? Cuando he llegado a la casa, mis padres solo con la niña porque mi esposa tiene que hacer alguna diligencia, ellos dicen, y Monín, como le dicen cariñosamente, ¿qué sabes de ella? ¿Ya almorzó? ¿A qué hora llegará? Ellos no están preguntando eso por una forma social de ser amables conmigo. Lo están preguntando porque todos tenemos claro que un esposo y una esposa ahora son uno. ¿Cómo deberían vivir los esposos en unidad? ¿Cómo deberían estar los esposos en casa en unidad?
Ojalá los esposos pudieran trabajar juntos y estar en unidad. Algunos dicen, uy, no, eso es muy asfixiante, eso es muy tóxico. Escúcheme, hermano, usted no sabe la bendición que es permanecer en unidad todo el tiempo con el esposo o con la esposa. Si tú eres un hombre casado y cometes adulterio, es exactamente igual a que una cabeza se cortara el cuerpo y la cabeza saliera diciendo, me voy a ir con otro cuerpo. ¿Puede tener eso lógica? De ninguna manera. Si tú eres una mujer casada y cometes adulterio, es como que tú estuvieras diciendo, quiero cortarme la cabeza y quiero seguir siendo un cuerpo solo. Debes tener algo claro. Ni la cabeza ni tú podrán sobrevivir si tú cortas por medio del adulterio. Ambas partes perecerán. La otra consideración que el Señor hace frente al adulterio y que quiero mencionar en tercer lugar es que Él nos está diciendo, no excuse el pecado, evítelo. El mundo está lleno de excusas, el mundo está lleno de justificaciones y lastimosamente algunas veces la iglesia del Señor también. El Señor expone que es un adulterio. El Señor expone y eleva el adulterio a que es más que una relación sexual y dice además es un asunto del corazón porque si el corazón es infiel, entonces se va a cometer el adulterio. Pero ahora el Señor va a dar la solución. Y las soluciones del Señor son prácticas. Las soluciones del Señor son claras. Las soluciones del Señor no le dan rodeos a los asuntos. Él dice, versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. ¿Te imaginas todos llegando acá con un parche? No sería íntima devoción, sino tuértima devoción, ¿cierto? La iglesia de los tuertos. A ver, todos, tápense un ojo, el derecho. ¿Te imaginas todos llegando aquí bien? La iglesia de los piratas. Piratas del Caribe, una iglesia que honra la palabra de Dios. Y Jesús dice, más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Bien, y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Todo esto tiene una gran explicación frente a la manera como la gente, entre otras cosas, peleaba en el ejército. Normalmente la mano diestra era con aquella que se protegían. Y bueno, es un asunto que me gustaría en algún otro momento profundizar. Pero lo que quiero llegar es que la razón que el Señor expone por la que el adulterio puede ser una realidad en nuestra vida está ligada a que el adulterio, más que el acto, es la manifestación de un corazón infiel. Así que cuando alguien comete adulterio, significa que esa persona se permitió la infidelidad desde el corazón. Algunas veces la gente dice cosas como, mi amor, yo no sé qué me pasó, o le cantan la canción de salsa, amor, se pareció tanto a ti. Pero no es verdad. Permítame decirle algunas razones de la infidelidad del corazón. Nuestro corazón es infiel porque el ser humano es pecador por naturaleza. Tengo una pequeña hija de 15 meses. Desde antes de nacer, cuando supimos que estábamos embarazados, le dije a mi esposa, vamos a empezar a pedirle al Señor que le dé un corazón dócil y enseñable, porque van a ser en esa época no sabíamos si era niño o niña, decíamos, van a ser un pecador más que necesita la gracia de Dios. Cuando alguien nace, por tierno que sea, por pequeño que sea, es alguien que por naturaleza vendrá con el pecado de naturaleza, permítame redundar. ¿Por qué tenemos infidelidad en nuestro corazón?
porque el ser humano es pecador. Hay padres a los que se les dice, ve, ten cuidado con tu hijo, ten cuidado con tu hija, porque uno empieza a ver cositas y ellos dicen, ay no, pastor, el hijo mío, vea, es que yo me quedo impresionado, jamás he visto niño así. Tenga cuidado. Tu hijo también es un pecador que necesita la gracia de Dios. Ahora bien, ya estamos en edad adulta. ¿Por qué nuestro corazón es infiel? Porque somos pecadores por naturaleza. Algunas veces en nuestras congregaciones, sobre todo las damas, hay muchas damas que tienen una filosofía que no es doctrina bíblica y que empiezan a expresar algunas palabras que son necias porque dicen, ay no pastor, no me diga esas cosas a mí, hay poder en Jesús, yo no tengo tentaciones sexuales. Ten cuidado. El Espíritu de Dios dice por sus santos apóstoles, si alguno piensa que está muy firme, tenga cuidado de no ir a caer. Este tema no es por la edad. Hay personas que han cometido inmoralidad sexual ya muy adultos, casi ancianos. También una razón por la que hay infidelidad en el corazón es por faltantes emocionales. ¿Qué es un faltante emocional? Son aquellas necesidades que los seres humanos tenemos por nuestra condición humana. La Biblia dice que Dios nos creó de la siguiente manera. Somos un espíritu a quien Dios le dio alma, o sea, voluntad, emociones, sentimientos, pensamientos, y que además puso en un cuerpo. Algunas veces queremos llenar los faltantes en cada una de esas áreas de una manera diferente. Por ejemplo, ¿cómo alimentar el espíritu? Alimentamos el espíritu en el Espíritu de Dios. Lectura de la palabra, oración, ayuno, cánticos, el congregarnos. Esa es la manera como alimentamos el espíritu. Pero ¿cómo alimentamos el alma, que es de donde proceden los faltantes emocionales? Todos necesitamos una cancioncita romántica. Todos necesitamos un piropo. Todos necesitamos un abrazo. Todos necesitamos sentirnos acompañados. Todos necesitamos que se nos alimenten tres sentidos: valía, pertenencia y competencia. Algunas veces los hombres dicen, es que yo no sé qué le pasa a esta mujer mía. Yo llevo mercado, llevo comida, pago los servicios, estoy pagando apartamento, me compré este carro para transportarla como una reina, pero yo no sé, ella es como boba. Claro, esas palabras son lo que la tienen a ella así. Tú estás alimentando sus faltantes emocionales porque tú nunca le dices, linda, hermosa, mi amor, estás tan buena. María. Y alguien dirá, uy, pero o no para decírselo. Faltantes emocionales que además se producen cuando no hay seguridad. Usted sabe lo que siente una mujer cuando el esposo sí es muy cariñoso, linda, preciosura, qué ricura, pero la nevera está vacía. Ahí hay un faltante emocional. Y ella dice, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo cocino? Los niños, no hay tomates, no hay cebolla, no hay proteína, no hay carne. ¿Cómo va a estar esa mujer? Erizada. Erizada. Y él se acerca y ella, ¿qué? Y él, faltantes emocionales. No, es real, es real, es real. Ten cuidado si tienes adicciones. Querido hombre, querida mujer, ¿sabe cuál es una de las quejas muy grandes que tienen las esposas y los esposos hoy? Ella siempre está conectada a su teléfono celular. Ten cuidado con tus pasiones. No, es que mi pasión es el ciclismo. Así que todo el día hablas de ciclismo, mi amor, Nairo, ¿cómo te parece Nairo? Mi amor, es que ese Nairo es teso. Y ella está esperando que él se acerque con un besito y entonces él se acerca con un besito por acá. Linda, si viste pues a Rigo. Cuando alguien en el matrimonio
no es alimentado frente a estos faltantes emocionales, su corazón infiel, que necesita todo esto, empieza a reclamar y a buscar en lugares equivocados. También el corazón es infiel por síndrome de carencia afectivo. El síndrome de carencia afectivo aparece desde temprana edad, cuando una mamá no pudo vincularse con su hijo, porque es una mamá que tal vez en el momento del embarazo se dio cuenta que su esposo le fue infiel en medio del embarazo, o porque es una persona a la que nunca le enseñaron a decir te amo, te quiero, porque es una persona que nunca acaricia, o inclusive porque hay niños que nacen e inmediatamente tienen que ir a una incubadora, o porque hay mujeres que tienen a sus hijos, inmediatamente se tienen que ir a trabajar y esos niños empiezan a ser educados por otras personas. Ese niño va a ser un adulto, pero ese niño va a crecer con síndrome de carencia afectivo. Al tener ese síndrome de carencia afectivo, él va a estar buscando, voy a hablar en el caso de los hombres, va a estar buscando en todas las mujeres que se encuentran en la vida afecto, calor. Todo el tiempo va a estar tocando puertas de prostíbulos, todo el tiempo va a estar en fornicación, todo el tiempo va a estar en inmoralidad sexual, porque todo el tiempo está buscando que alguien lo quiera por un momento. Lo mismo ocurre con las niñas. También hay infidelidad en el corazón porque, seamos sinceros, todas las parejas se enfrentan crisis. Todas las parejas se enfrentan crisis. Algunas veces esas crisis son por asuntos externos, una economía que está aporreada, que está lastimada, uno de ellos se ha quedado sin empleo y entonces vienen las tensiones. Otras veces las crisis son por terceros, por personas de afuera, suegros interviniendo mucho, suegras llamando a las 5 de la mañana, mi amor, y usted ya amaneció bien, y tu esposa chile dio tetero anoche. También hay infidelidad en el corazón por falta de actividad sexual entre esposos. Queridos hermanos, la Biblia no dice cuánto sexo debería usted tener a la semana, pero el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, sí dice que usted no debería permitirse pasar mucho tiempo sin tener relaciones sexuales con su pareja, y dice él, porque pueden caer en la trampa de Satanás. Algunas veces no hay relaciones sexuales porque hay disfunción eréctil. ¿Y por qué hay disfunción eréctil? Porque tal vez en el pasado hubo demasiado alcohol, porque tal vez en el pasado hubo demasiado sexo, porque tal vez en el pasado hubo muchos vicios y ahora están impidiendo que psicológicamente un hombre pueda desarrollarse correctamente. Lo mismo ocurre con las damas. También hay infidelidad en el corazón porque se abren espacios para compartir con otros lo que es exclusivo de la pareja. Yo me sentiría profundamente devastado si mi esposa me dice, mi amor, mira, voy a llegar un poquito tarde porque me encontré con un amigo del colegio, no nos veíamos hace algunos años y nos vamos a ir a tomar un cafecito. A mí no me gusta. Y usted dirá, ¿qué pastor tan celoso? No, hermanos, ese es mi espacio. Ese café que ella se va a tomar no debe ser con otra persona. Para eso nos casamos, para renunciar a los demás. ¿Sabe qué pasa cuando alguien abre espacios en su relación para compartir con otras personas? Lo que usted experimenta termina convirtiéndosele en una necesidad. Permítame, le pongo un ejemplo sencillo. ¿A cuántos aquí les gusta la sopa de cucaracha? Creí que habías levantado la mano. ¿Saben por qué no nos gusta la sopa de cucarachas? Porque nunca la hemos probado. Hay un lugar en el este asiático, hay una mujer que tiene un restaurante callejero a precios muy económicos. Los mejores restaurantes de Francia han puesto cámaras para ver las recetas que ella hace todos los días. Hace algún tiempo atrás, la mujer hizo una sopa de cucarachas. Los chefs franceses no se preguntaban a qué sabría, se preguntaban, ¿y de dónde sacamos esa cantidad de cucarachas que esta mujer llevó para hacer eso? Todos aquí estamos diciendo, guácala, gas.
Pero ¿y qué tal que la probáramos y nos gustara? Algunas veces con el adulterio nosotros decimos, ay no, yo jamás, pulcro, ¿qué tal? Santo, yo fiel a Dios en todo, vea, concentrado prácticamente un caballo aquí con el, ¿cómo se llama esta cosa? Fiel, fiel. Pilas. Algún día usted se va a tomar un cafecito con una amiga y le quedó gustando el espacio. Qué buen momento pasamos, sin tensión. A diferencia de mi esposa, la que tengo que invitarla a todo, esta muchacha me invitó, fue fantástico. Ten cuidado. Puede ser que tomes alguna vez una cucharada de sopa de cucarachas y te guste. ¿Por qué te va a seguir gustando? Porque la probaste. Hay infidelidad en el corazón por exceso de confianza. Mi amor, ¿cómo te parece que unos amigos me invitaron para una finca? Vaya, mi amor, vaya. ¿Qué necesita? Ten cuidado. Una vez un hombre me dijo, no, pastor, es que yo me casé con mi esposa y decidimos tener un matrimonio light. Sin presiones, sin tensiones. Con el paso del tiempo se mostró la infidelidad en el corazón por el exceso de confianza. Hay infidelidad en el corazón por falta de humildad. Eso es lo que hoy llaman incompatibilidad de caracteres. ¿Qué es la incompatibilidad de caracteres? Falta de humildad. Porque es que incompatibilidad de caracteres debe haber todo el tiempo. No venimos de familias distintas. Permítanme, les hago una confesión acá. Mi suegro toda la vida en su casa orinó sentado en la taza. ¿Y por qué? Por una razón, porque en su casa había 2 damas. Así que él procuraba que todo el ambiente estuviera limpio. ¿Qué pensó mi esposa cuando llegó a casarse conmigo? Nos casamos y en el primer apartamentico teníamos un solo baño y ella sentía un chorro. Y aunque yo toda la vida lo limpié porque mi mamá me enseñó, limpie, pula, échele alcoholcito, eso generó tensión. Pero ¿cuándo la tensión se aumenta? Cuando no somos capaces de entender con humildad lo que el otro me pide. Mi esposa me dice, no, mi amor, es que en mi casa cenábamos arepita, quesito y café con leche, pero es que a usted le gusta cenar como almuerza. Y entonces, si no se arregla esto con humildad, ¿usted se imagina las peleas? El bonche, el conflicto. Todos tenemos diferencias. Hace algunos años tuve la oportunidad de estar en el sur de Bolívar, municipio de San Pablo. Resulta que uno está en un lado del río Magdalena para poder llegar a San Pablo, que está al otro lado. Cuando uno está de este lado del río Magdalena es el departamento de Santander. Cuando uno pasa el río Magdalena está el sur de Bolívar, departamento de Bolívar, capital Cartagena. Pero resulta que para poder cruzar allá, uno tiene que montarse en un ferry y montar su vehículo, montarse uno y cruzar. Pero mientras estábamos cruzando me di cuenta que uno no cruza derecho, había que cruzar en diagonal. Y yo preguntaba, ¿por qué diagonal? Porque por este lecho viene el río Magdalena, pero por otro lecho viene el río Simití. Así que hay 2 corrientes. Y hay un momento en el que cuando tú estás cruzando el río, ves el agua de 2 colores. El río Magdalena que parece arequipe y el otro que parece como agüita sucia, pero no tan cafecita. Pero resulta que a medida que avanzas, esos 2 ríos se unen. Y al unirse, uno de ellos desaparece y ahora queda un solo color. Cuando entramos al matrimonio, venimos como 2 ríos diferentes, cada uno con costumbres, cada uno con formas de ver la vida, cada uno con una cosmovisión del mundo diferente. Pero al llegar al matrimonio, los 2 deberíamos andar en unidad para poder transitar. Usted se imagina el río Simití peleando con el Magdalena, ¡pum! ¡Córrete! Así queremos vivir algunas veces. También hay infidelidad en el corazón por no tomar medidas preventivas en las relaciones sociales con personas del otro sexo.
No importa si es tu jefe o tu jefa, toma distancia, toma relaciones preventivas. También hay infidelidad en el corazón por sobreestima o vanidad. Hay personas que se creen hermosos, hermosas, se muestran como si fueran un producto. Yo entiendo que uno tiene que arreglarse y ponerse lindo, pero mucho cuidado para quien se arregla. Querida iglesia, este tipo de razones y otras son normalmente excusadas por el mundo, son excusadas por la sociedad, son excusadas por la psicología moderna e inclusive son excusadas por un sector de la iglesia que está infiltrada por personas que no temen a Dios. Saber estas razones es muy importante porque cuando reconocemos cómo actúa nuestra debilidad pecaminosa y cuáles son sus características, podremos enfrentar nuestras luchas personales de una manera más efectiva. Sin embargo, el Señor Jesús dice que estas razones no pueden ser la excusa para pecar, sino que deben ser reconocidas para cortarlas de tajo. Permítame, me hago entender. Si la pecaminosidad de alguien lo lleva a reconocer que el sexo opuesto es su debilidad, Jesús dice, corta vínculos. Si tu faltante emocional te lleva a querer estar rodeado de personas que todo el tiempo te adulan, pero no aceptas la crítica y la corrección, el Señor Jesús dice, tienes que tratar con tus complejos y los malos hábitos que has desarrollado por causa de ellos. Pastor, ¿acomplejado yo? Sí, Señor. Acomplejado. Si tu síndrome de carencia afectivo te lleva de mujer en mujer, si eres hombre, o de hombre en hombre, si eres mujer, buscando un poco de amor, Jesús dice, corta con el rencor que tienes con tus padres y con el faltante de afecto de ellos, dejándote amar por el Padre Celestial. Si tu crisis matrimonial es producto de constantes peleas con palabras hirientes, Jesús te dice, corta con tu orgullo y humíllate en amor y servicio. Si tu distanciamiento sexual de tu pareja es por disfunción eréctil, flujos o constantes hemorragias, Jesús te dice, corta con la conformidad y busca ayuda médica. Si es porque el sexo se convirtió en un arma de guerra para cobrar venganzas, el Señor Jesús te dice, deja la ira, abandona la amargura, goza de la vida con la mujer que amas. Hay esposas que le dicen a su esposo, mi amor, vamos. Le dice, no se lo merece. ¿Ah? ¿Perdón? Es una humillación. Y Jesús dice, corta con tu orgullo. Si tu infidelidad del corazón es porque estás compartiendo con otra persona que no es tu pareja, llámese mamá, papá, amigo, amiga, compañero de trabajo, es compañero de estudio, grupo de egresados, amigos de universidad, vecinos del alma, el Señor Jesús te dice, no eres tu propio dueño o dueña, ahora perteneces a tu esposo o esposa. Si el teléfono celular es el problema, el Señor Jesús te dice, véndelo, apáguelo, bótelo, haga lo que tenga que hacer, pero corte con eso. Y entonces usted le dice, ay, Señor, entonces ¿cómo trabajo? ¿Cómo me comunico? Y Jesús le dice, bueno, no, déjelo, pero entonces se va al infierno completo. Eso fue lo que leímos. Si el problema es una adicción, pornografía, amor a un hobby, la pasión del fútbol, el trabajo, el estudio, el Señor Jesús te dice, corte con eso. Oh, no, pastor, todo eso es muy fanático y legalista. Querido amigo, cuando usted no toma en serio las palabras del Señor Jesús, usted ignora que Él afirmó las graves consecuencias de no tomar en serio sus advertencias. Mire lo que Él dijo. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno.
Así que si usted piensa que yo soy muy fanático, muy exagerado, muy legalista, quiero invitarlo a que compare las historias de los dos hombres que le conté al principio de este mensaje. Le dije que me di cuenta que ambos hombres escucharon las palabras del Evangelio del Señor Jesús, pero solo uno de ellos las puso en práctica. ¿Recuerda a mi compañero de oficina? Él escuchaba el mensaje del Evangelio. Él vino a la iglesia, pero nunca puso en práctica las palabras del Señor Jesús. No cortar con aquello que contamina su vida es no escuchar las palabras del Señor Jesús o escucharlas pero no ponerlas en práctica. Y ahí está lo grave del asunto. ¿Se ha encontrado usted con gente que lo escucha de buena gana pero no hace lo que usted dice? Usted dirá que no las pone en práctica porque se siente ofendido con este mensaje o porque usted se siente demasiado listo para ser capaz de lidiar con el pecado y su matrimonio, pero le diré qué pasará si usted ignora estas palabras del Señor Jesús. En Mateo 7:24, Jesús dijo, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Observa lo que hicieron ambos hombres. Ambos escucharon al Señor, pero solo uno de ellos puso en práctica lo que escuchó. A ambos le vinieron las mismas tormentas, pero aquel que escuchó al Señor y puso en práctica sus palabras, cuando vinieron las tormentas, su casa permaneció firme porque estaba cimentada en la roca. Además de asegurar su entrada al infierno, el Señor Jesús dice que a usted y a mí y a todos nos vendrán tiempos de dificultad y que dependerá de lo que hayamos hecho con sus palabras el resultado final de nuestra construcción. Si usted escucha las palabras del Señor Jesús y las pone en práctica, sobrevivirá a la prueba. Su casa permanecerá, su obra no se perderá. Pero si usted escucha y no pone en práctica, solo te queda una gran ruina. Alguien dirá, pastor, reconozco que he adulterado con mis actos y mis intenciones. ¿Hay algo que pueda hacer aún? Claro que sí. En primer lugar, recuerde que el Señor Jesús comenzó este mensaje que hemos estado estudiando, hablando de las bienaventuranzas. Y allí mencionó una que es precisamente contraria al corazón infiel. Él dijo, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Nace alguien con el corazón limpio? No, ninguno. Nadie nace con el corazón limpio. Sin embargo, un corazón limpio se adquiere cuando se humilla a alguien ante la presencia de Dios. Entonces usted dirá precisamente, pastor, es que yo no tengo el corazón limpio, reconozco que tengo un corazón infiel, adúltero, malicioso y perverso. Amigo mío y amiga mía, ese es el primer paso para arreglar este asunto. Reconocer que ahí donde nadie lo ve a usted, usted ha pecado mucho contra el Señor. Si usted lo reconoce, usted empezará a recibir de Dios un corazón nuevo y limpio. ¿Sabe cuál es el problema de un corazón infiel? Que el corazón infiel del adúltero lo hace desear la mujer del prójimo. Pasó media hora y ya se le olvidó. Pero en su corazón y en el cielo quedó anotado ese adulterio. En segundo lugar, hay otra cosa más que usted puede hacer. Usted puede empezar a partir de hoy, todos los días de su vida y hasta el último suspiro antes de partir a la presencia del Señor, a pedirle algo, a pedirle que le dé un corazón limpio. Algunas veces le pedimos con tanto entusiasmo cosas.
Padre, necesito una casa, Señor, deseamos un templo. Y lo que Dios está deseando es que todo su pueblo le pida, dame un limpio corazón, Señor. La Biblia nos cuenta una historia en la que el rey David cometió adulterio. Y ese adulterio, como una espiral diabólica, lo llevó a cometer asesinato y otros pecados. Usted puede leer esto en su casa en el segundo libro de Samuel, capítulos 11 y 12. Segundo de Samuel 11 y 12, puede leer usted esto en su casa. Sin embargo, la Biblia dice que después de haber sido confrontado por Dios por medio de un profeta, después de haber sido reprendido, el rey David va a escribir el Salmo 51. Y allí en el Salmo 51, miren lo que él le pidió al Señor. Versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. ¿Sabe por qué muchas personas evangelizan mucho y tienen poco resultado? Porque su corazón no es limpio, así que Dios no les va a respaldar. Querida iglesia, y todos los que me están viendo desde casa, Jesús el Señor quiere salvarte. Hoy es necesario que aceptes este llamado, que aproveches que Él te está ofreciendo gratuitamente su perdón y que a partir de hoy, todos los días de tu vida, empieces a orarle al Señor pidiéndole, dame un corazón limpio, Señor. ¿Sabes qué va a pasar? Seguramente en tu casa seguirás teniendo problemas. Seguramente en los siguientes días, cada vez que veas a un hombre hermoso, volverás a mirar como, ay, cosita rica. Ay, no, ¿verdad? No, Señor, un corazón limpio. Seguramente en los próximos meses y semanas tú vas a ver a una mujer pasando el semáforo y vas a decir, qué cosa, wow, 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 ya va a cambiar el semáforo, gracias Señor, necesito un corazón limpio. Puede ser que no notes inmediatamente cambios, pero cuando te empiezas a humillar y a pedir al Señor que te dé un corazón limpio, ¿sabes qué va a pasar? El versículo 11 dice, no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. ¿Y por qué pedía el rey David esto? Porque cuando el Espíritu Santo está con nosotros, Él nos empieza a moldear. Y nos empieza a decir, no tienes que mirar y tus ojos se están desviando porque la muchacha bonita está pasando por allá y el Espíritu Santo te dice, ánimo, dale, no tienes que mirar. Y cuando termina de pasar la muchacha y tú no miraste, tú dices, gracias Señor. Algunas veces te entrarán llamadas prohibidas y el Espíritu Santo te dirá, no contestes. Y tu mente dirá, no, pero qué pesar hacerle este desplante a este muchacho o a esta muchacha. Y el Espíritu Santo te dirá, no conteste, no conteste, no conteste. Y usted va a apretar y usted no contesta. Y mire, deja de sonar el teléfono y usted siente un fresquito. Usted dice, gracias Señor. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiaría todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quiere alguien esta mañana un corazón limpio? ¿Qué tal si usted se pone en pie? Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Todos los que estamos acá hemos pecado. Todos, todos. Unos por acción y otros de corazón. Pero hay un mismo Dios y Él nos quiere limpiar. ¿Le gustaría hacer una oración clara conmigo esta mañana? Diga conmigo, Padre, te adoro en el nombre de Jesús. Ahora repita en alta voz, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Ahora como un clamor dígale, devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti.
Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.